situación que se nos presente. Gracias te damos, Señor, en esta hora, en el nombre maravilloso de Jesucristo. Amén y amén. El tema de esta oportunidad se titula Una generación que olvidó a Dios. Creo que este es uno de los pasajes más retadores en cuanto a la parte familiar. En el Nuevo Testamento, por supuesto que hay pasajes que hablan acerca de la instrucción a la familia, a los hijos, de parte de los padres. Pero en el Antiguo Testamento también hay diferentes pasajes que nos invitan a poder transmitir la fe que nosotros tenemos a la siguiente generación. Y este pasaje que leíamos en esta oportunidad es un pasaje que no enseña así directamente en la instrucción familiar, pero sí nos hace ver el error que puede haber al no instruir. Así que de una manera, desde el lado negativo, nos trae una instrucción. Yo creo que a nosotros pues nos gusta más cuando se nos dice, miren, hagan esto, hagan lo otro, para que ustedes no pasen por esta situación. Eso se oye más bonito. Pero qué difícil es cuando se ve una situación que ya ha ocurrido. Cuando se ve un pasaje de las Escrituras donde se puede ver la cruda realidad de las consecuencias debido a la desobediencia a la palabra de Dios. Yo creo que el mensaje para nosotros es muy pertinente en el sentido de que nos habla a tiempo nuestro Dios. La Biblia dice que su palabra viene a tiempo y también fuera de tiempo. Pero yo quiero creer que este mensaje es a tiempo para cada uno de nosotros. A tiempo porque estamos ahí todavía queriendo obedecer la palabra de Dios, queriendo seguir fielmente sus pasos, sin apartarnos. Ahora vamos a ver este pasaje donde hubo una generación victoriosa, una generación que vio las maravillas de Dios, esa generación que fue fiel a Dios, que se mantuvo porque sabía lo que había recibido. Pero hay otra generación que fue la generación que se despreocupó de Dios, que se olvidó de lo que había hecho Dios en el tiempo pasado y de la tierra que les había entregado. Hoy vamos a comparar esas dos generaciones y quisiera ocupar el mayor tiempo en la parte segunda, en la generación que desobedeció a Dios, la que olvidó a Dios. Sin embargo, es necesario ver esta generación que sí disfrutó de las maravillas de Dios. Hermanos, es fácil el poder transmitir la obligación de la instrucción a la familia, como por ejemplo a la iglesia o a la escuela bíblica, o por qué no decirlo a los centros educativos, decir que ellos son los que tienen la mayor responsabilidad de poder educar a los hijos. Pero lo cierto es que la Biblia dice otra cosa diferente. La Biblia dice que la instrucción para nuestros hijos es en casa. La instrucción primera se recibe en el hogar. Es ahí donde ellos aprenden los valores, el amor, por ejemplo, la paz, el trabajo, el gozo. Todo eso se aprende en casa. El amar a Dios, el poder servirle a Él en casa. Los niños aprenden desde pequeñitos. Ya las otras instituciones pues harán su papel, ¿verdad? En el caso de las instituciones educativas, en la parte académica, y la iglesia pues en la parte siempre fortaleciendo, poniendo los valores que deben de ser, la instrucción de la palabra, pero ya los niños habrán escuchado en casa lo que son los principios cristianos. Así que, hermanos, al abordar este tema, hoy quiero hacerlo con mucha responsabilidad, sabiendo pues que no solamente soy el pastor de la congregación, sino también soy un padre, ¿verdad? Así que todos los que estamos acá y somos padres, las hermanas que son madres, una responsabilidad grande. Y dirá alguien, bueno, yo no soy padre ya soy abuelo. Yo no soy madre, yo soy abuela. Bueno, también porque hoy en estos días abuelos y abuelas muchas veces se encargan de cuidar a los niños. Entonces hay una responsabilidad. Veamos entonces, en primer lugar, la generación que vio las maravillas de Dios. Según el versículo 6, Jueces 2:6,
Dice, porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Vea que hace una remembranza. Ya se dijo en los capítulos finales de Josué que Josué murió. Pero hoy el libro de los jueces, el escritor de los jueces, vuelve a hacer un recuento o vuelve a recordar lo que ya había acontecido. Dice que Josué ya había despedido al pueblo a estas alturas. Ya él se había muerto incluso, como dice el siguiente versículo. Entonces dice que ya los había despedido, ya ellos estaban cada uno en su heredad, como quien dice cada tribu, la tribu de Judá en su lugar, la tribu de Rubén, la tribu de Benjamín y cada una de las tribus. Y si hablamos de familias, a cada quien le asignaron un lugar. Claro que ellos tenían que combatir y poseerla, eso ya lo hemos hablado. Pero ellos ya estaban allá. Entonces la generación, hermanos, de los tiempos de Josué, de los tiempos de los ancianos, de los tiempos de aquella gente que habían visto las grandes maravillas de Dios, ellos ya había pasado su turno. Esa gente estaba ahí, podemos decir nosotros, y recordamos de nuevo cómo ellos se comportaron en ese tiempo. Dice que ellos ya estaban hoy en su heredad, como quien dice, tranquilos, ahí estaban ellos. Es como que nosotros hoy nos aplicásemos esta palabra y dijéramos, bueno, veníamos del mundo, el Señor nos rescató, el Señor nos perdonó, Él borró nuestros pecados y hoy nosotros vivimos en la tierra de bendición. Ya estamos en la tierra, ya la disfrutamos, es para nosotros una posesión ya. Pero ¿qué hay que hacer? Nosotros debemos permanecer. Si nosotros somos fieles hoy como generación de que hemos recibido la bendición de Dios, le digo, vamos a garantizar de cierto modo que la generación venidera también pueda disfrutar de las bendiciones de Dios. Pero no solamente dice eso de esta generación que vio las maravillas de Dios. Dice el versículo 7, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Entonces, ¿qué más de esta generación que había visto las maravillas de Dios? Dice que ellos habían servido. Me gusta esa palabra porque el servicio, incluso me gustó en la parte de ayer, lo mencionaban los hermanos y decían que las características de alguien que se goza en el Señor, que vive en la presencia de Dios, es servirle al Señor, ¿verdad? Porque nosotros podemos hacerlo de diferentes formas, hermanos, pero es una realidad que el que está en Cristo, el que disfruta, el que está bien con el Señor, no se va a retraer, mis estimables. El que se siente con ese gozo delante del Señor, el que está agradecido por lo que Dios ha hecho, no va a parar, va a servirle al Señor porque sabe que nada de lo que haga en este mundo podrá compensar el gran favor que Dios nos ha hecho. Lo que pasa es que hay situaciones a veces que nos llevan a retraernos, ¿verdad? A distanciarnos un poco, pero dice este pasaje precioso que lo que ellos habían hecho es que habían servido todo el tiempo de Josué. Como quien dice, ellos se comprometieron. En el capítulo 24 de Josué, si ustedes recuerdan, en la última oportunidad dice que Josué congrega a todos los de Israel y los llama y les hace una exhortación fuerte y les dice, ustedes deben decidir si van a servir a los dioses que sirvieron nuestros padres al otro lado del río, a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes habitan, pero yo, dijo él, y mi casa serviremos a Jehová. Él fue resuelto, tenía una decisión firme y sabía él que aunque los demás se alejaran, que aunque todos los demás abandonaran al Señor, él se iba a seguir manteniendo fiel, pero no solamente él, sino que él con toda su familia. ¿Cuántos podemos hacer esa resolución esta noche, hermanos, y decirle, mi casa y yo serviremos a Jehová? ¿Cuántos decimos amén en esta hora? Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Ser fieles al Señor. Yo y mi casa, dijo él, serviremos a Jehová. Al leer un poquito descuidado, hay personas que han dicho, no, se equivocaron. Ellos dijeron que iban a ser fieles, pero luego estaban ya dejando a Jehová. Fíjese que hay que leer con cuidado, porque lo que hoy hemos leído nos confirma todavía lo que acabo de decir. Dice que el pueblo había servido a Jehová
todo el tiempo de Josué. Quiere decir que la promesa que ellos hicieron en el capítulo 24 de Josué, la cumplieron al pie de la letra. Porque ellos dijeron, nunca tal acontezca que nosotros, dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Porque Josué les había dicho, ustedes no van a poder servir a Dios, porque ustedes van a ir en pos de otros dioses, y Dios se va a enojar con ustedes. Y ellos dijeron, no, nosotros vamos a servir a Jehová. Y les dijo Josué, ustedes son testigos, porque ustedes mismos lo han dicho con sus labios. Y de modo que ellos hicieron esa resolución, el pueblo sirvió a Dios, pero dice que sirvieron todo el tiempo también de los ancianos que sobrevivieron a Josué. Como quien dice, si muere Josué, ellos no por eso dejaron de servir a Dios, sino que ellos sabían que al Dios que ellos servían, si bien es cierto que era el Dios de Josué, pero no con la muerte de Josué, ahí se terminaba todo. No, ellos sabían que el Dios al cual servimos es el Dios eterno. Hermano, no debemos abandonar el servicio. No debemos dejar de gozarnos en el Señor. Y mire lo que pasaba, la parte última del versículo 7, dice, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Él había hecho maravillas. Si nosotros recordásemos cada una de las cosas que Dios hizo en favor de Israel, le digo que no pasamos de esta parte. ¿Por qué? Porque fueron muchas las cosas que Dios hizo, hermanos. Desde el momento que llega Moisés a libertarlos ahí a Egipto, dice que comenzó a hacer señales, comenzó a hacer maravillas. Y luego las plagas, ¿verdad? 1, 2, 3, hasta llegar a 10. ¿Cuántas fueron? Fueron 10 veces en las cuales los israelitas pudieron ver el poder de Dios. Y no solamente los israelitas, sino también los mismos egipcios estaban viendo que Dios no era un diosito, así como el que ellos tenían ahí en Egipto, sino que el objetivo era que vieran que Dios es el Dios todopoderoso. A Él le servimos nosotros, hermanos. A Él le glorificamos y le exaltamos en esta preciosa noche. Es un Dios de poder. Él es el Dios todopoderoso. Entonces dice que habían visto las maravillas. Todos ellos sirvieron fielmente a Dios el tiempo que vivió Josué, el tiempo que sobrevivieron los ancianos que estaban en el tiempo de Josué. Dice que sirvieron porque habían visto todas las grandes obras. Me gusta ese énfasis, porque dice todas las grandes obras. Eran muchas las obras de Dios y también eran grandes. Porque lo que Dios hace no es pequeño. Cuando usted reciba algo de Dios, no diga, lo que Dios ha hecho en mí, es pequeño, pero yo quiero testificarlo. No hay milagritos. Lo que pasa es que depende cómo nosotros lo vemos o cómo a veces las personas lo dimensionan. Pero todo lo que Dios hace en favor de nosotros es grande, porque nuestro Dios es grande. Podría ser que alguien se llegara a burlar, ¿verdad? De usted y le dijera, ay, pero apenas te ha sanado un dolor que tenías. Eso no es nada. Sí, no es nada, pero para el que está hablando, ¿verdad? Pero para el que lo recibió, Dios mío, eso es algo grande. Ahora, pudiera ser que alguien dijera, no, a mí porque me proveyó, ¿verdad? Una casa, ¿verdad? Y era así, y era así. ¡Qué bendición! También hay que gozarse porque los milagros de Dios son grandes. Tantas cosas que podemos decir, hermanos, y cuando hay acción de gracias, usted sabe que las palabras hacen falta, ¿verdad? Y podemos ver a nuestros hermanos ofreciendo su acción de gracias y diciendo, Dios me hizo esto, Dios me hizo lo otro, me tiene con vida desde este tiempo, y no hay forma de poder agradecerle a Dios. Entonces, al igual que esta generación, la generación de Josué, y si retrocedemos un poco, la generación de Moisés, vieron las grandes obras de Dios, todas las grandes obras de Dios. Si pudiésemos recordar un poquito más, ¿cuáles de esas obras nosotros podemos mencionar en este momento? Bueno, ahí está uno de los que sobresalen, es la apertura del mar rojo, ¿verdad? Algunos dicen que eso es lo más grande que se podía hablar de los primeros milagros del tiempo antiguo. La apertura del mar rojo. Pero eso no para ahí. Nosotros sabemos que llovió pan del cielo, el maná, ¿verdad? Que Dios le dio carne, codornices, ¿verdad?
que Dios les dio también el agua cuando golpeaban la roca y ahí salía el agua que ellos bebían. ¿Qué más? Bueno, cuando iban a pasar el río Jordán, dice que solamente también Josué dice que manda a los sacerdotes que se alisten, que se preparen, y cuando ellos estuvieran en el centro con el arca, el río Jordán se iba a abrir, ¿verdad? Y así fue. Y si seguimos en los tiempos de los profetas, milagros tras milagros, ¿verdad? Aunque ahí ya un poco más adelante. Pero lo cierto es que hubieron muchos milagros. Ellos habían visto todo eso. Pero aquí hay un punto de quiebre, siempre en esta parte de la primera generación que vio los milagros. El versículo 8 dice que sucedió algo. Ahí hay un pero. Cuando la palabra de Dios dice pero, quiere decir que ya no todo iba muy bien. Hasta ahí todo estaba bien. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaás. Y mire lo que dice la primera parte del 10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Hasta ahí termina esa generación que vio la gloria de Dios. ¿Dónde estaremos nosotros? ¿Estaremos en esta primera generación que ha visto la gloria de Dios? ¿Qué dicen? ¿O estaremos en la siguiente que vamos a describir a continuación? Yo quisiera decir que nosotros estamos en la generación que ha visto las maravillas de Dios. Y quiera Dios que estemos sirviendo también. Quiera Dios que seamos fieles a Él conforme a esas maravillas que Él ha hecho en nuestras vidas. Porque sería algo contradictorio, ¿verdad? Que nosotros testificamos y decimos, sí, soy de la generación que ha visto la gloria de Dios. Soy de la generación que ha disfrutado en carne propia la gloria de Dios. Pero no le sirvo, ¿verdad? Pero no me he entregado. Pero no me dedico a poder mostrar mi agradecimiento para con el Señor. Sería una contradicción. Y quiero que vea que esta parte última de esta generación dice que muere Josué. Él era el siervo de Dios y murió a 110 años. Lo sepultan y muere toda aquella generación, como quien dice la generación de bendición. ¿Qué pasaría hoy si la gente, los líderes que han predicado por mucho tiempo, mueren? ¿Qué pasaría con los otros que siguen? ¿Qué pasaría con el pueblo que todavía no toma en serio la obra de Dios? Yo no sé si nos hemos puesto a pensar, pero yo sí ya lo he hecho. Cuando vemos a los pastores de élite, a la gente que Dios ha levantado hace muchos años ya y que predican la palabra con poder y autoridad, que han fundado iglesias, que por medio de ellos se han salvado miles y cientos de personas, muchas veces uno se siente retado al ver que ellos ya están llegando a su punto final, que ya están muy ancianitos, que ya se les dificulta elaborar la obra de Dios o hacer la obra de Dios. Yo me he puesto a pensar, y si uno es sincero, siente por momentos que uno es muy minúsculo, muy pequeñísimo, que no alcanza a dar la medida y que no pudiera quizás seguir con la obra que los grandes siervos de Dios comenzaron. Y yo creo que la iglesia también debe de reflexionar y decir, bueno, ¿y yo quién soy? Si hubieron gentes de fe, porque no solamente predicadores y pastores, tenemos modelos también a seguir de personas, de mujeres que fueron fieles al Señor hasta el día de su muerte. Tenemos el ejemplo de hombres de Dios, ancianitos, que llegaron a su punto final, entregaron su vida y ellos fueron fieles al Señor. Pensemos en esas personas, algunos de ellos familiares mismos de nosotros, que fueron fieles, que nos dieron un ejemplo. ¿Qué vamos a hacer nosotros cuando ellos mueran? O si en el caso fuera que ya murió su familiar o una persona que usted tomaba como ejemplo, ¿qué va a hacer? Nos vamos a retraer y a decir, ya murió, ¿verdad? Mi familiar, ya murió fulano de tal o ya murió fulana. ¿Y quién soy yo, Señor? Si él o ella le costaba hacer la obra, iba de un lado para otro, pero veía sus dificultades. ¿Y yo quién soy?
Señor, no puedo yo continuar. Sería una cobardía. Sería de gente que no está anclada en la roca que es Cristo si nosotros pensásemos de esa forma. Pero les digo que aunque había muerto Josué allá y todos los ancianos y toda la generación que le había sobrevivido, el Dios de ellos era el mismo Dios de la siguiente generación. Y si se levantan o si nos levantamos nosotros hoy, Dios va a seguir glorificándose como lo ha hecho con los grandes siervos del ayer. ¿Cuántos decimos gloria a Dios, hermanos? Porque yo creo que el Dios del ayer es el mismo Dios de este tiempo para seguir salvando, para seguir sanando, para seguir rescatando a las personas de su mal vivir. Dios lo puede hacer, pero nos quiere usar a nosotros como instrumentos. Dice que Josué murió, 110 años cumplió. Él llegó a su edad. Dios había determinado darle esa edad. ¿Y nosotros cuántos tenemos? No vamos a llegar a 110, lo más seguro. Quizás ni a 100, ni a 90, no sabemos. Pero la verdad es que cuando el día llegue, cuando ese momento determinado solo por el Señor llegue, la siguiente generación tiene un reto. Es más, como estoy en esta parte todavía, yo creo que nosotros tenemos un gran reto para esas personas que nos antecedieron, para con esas personas que estuvieron antes de nosotros, tenemos un reto. Yo he conocido personas que pelearon la buena batalla y que hoy están ya en la presencia de Dios. Por ser pastor, yo reconozco a personas o recuerdo personas que predicaban la palabra y que son ejemplos para mí. Y por cierto, no solamente de nuestra misión, sino de otras congregaciones también. Amigos y grandes siervos de Dios. Pero esa generación dice que llegó a su fin. Ahora quiero que pasemos en segundo lugar a la generación que no conoció a Dios. Y esa está descrita solamente en la segunda parte del versículo 10. Dice el versículo 10, y toda aquella generación, o sea, la generación de Josué, también fue reunida a sus padres. Dice el versículo 10, la segunda parte, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Dos cosas dice de esa generación. Dice que no conocía a Jehová ni la obra que Dios había hecho por Israel. Aquí apliquémosla. Siempre puede ser a esta generación como que nosotros somos la generación nueva, la generación que se levanta, o apliquémosla a nuestros hijos. Yo sé que aquí están varios muchachos, varias muchachas que son de la siguiente generación. ¿Cómo sería ese reto? ¿Qué pasaría si nosotros, hoy todos los adultos, nosotros fuéramos la generación que hemos quedado? Ya se fueron los grandes, ya se fueron las grandes mujeres de Dios. Y cuando digo grandes no me refiero a gente orgullosa, me refiero a gente que trabajó en el Señor. ¿Quiénes somos nosotros hoy? Pequeñitos, somos gente insignificante, es probable. Pero Dios no está buscando grandes hombres ni grandes mujeres, más bien Él está buscando corazones dispuestos para hacer la obra de Dios. Él está queriendo encontrar gente que le crea, está queriendo buscar gente, encontrar gente que es fiel a su palabra, que recibe el mensaje y lo encarna y dice: yo quiero ser parte de esta nueva generación, en el buen sentido, porque vea que la generación esta se portó mal. Esta generación dice que no conocía a Jehová. ¿Qué tal si se han ido los grandes predicadores, las grandes mujeres de fe y todos aquellos que le creyeron y fueron fieles al Señor, y nosotros que no conociésemos a Dios? Qué terrible, hermanos, si a nosotros se nos aplicara que aunque estemos dentro, ¿verdad?, de una iglesia, de una congregación, pero en realidad sin conocerle a Él. Yo creo que sería muy triste pasar el tiempo y pasar los años y pasar toda nuestra vida y al final solamente fue un vivir por vivir.
Yo no creo que esa sea la razón de nosotros. Yo más bien creo que somos la iglesia que se levanta, la iglesia que crece, la iglesia que trabaja, la iglesia que es fiel a Cristo, porque nosotros también, como los que se fueron, queremos recibir el premio. ¿Cuántos de acá quieren recibir ese premio de parte de Dios? Porque el premio no lo da ninguna persona de esta tierra, la da el Dios que nos ha llamado. Si el premio lo diera alguien de esta tierra, hermanos, no hay mucho, ¿verdad? Pequeño regalito, una felicitación, una palmadita, ¿verdad? Pero el premio lo da el Señor. Entonces, esta generación, la generación que se levanta después de Josué, dice que no conocía a Jehová. Esa palabra conocer hay que entenderla, porque aquí debemos hacer una remembranza de que los primeros habían visto los hechos poderosos de Dios. Habían actuado en fe, habían actuado en pureza, en santidad, habían sido fieles en el servicio a Dios. Pero esta generación nueva se levanta y ellos dieron poco atención a lo que había ocurrido. Como quien dice, sí, ¿verdad? Dios nos dio esta tierra, nuestros padres vieron ellos los milagros, ellos saben qué es lo que Dios había hecho con ellos y a ellos se les dio poco, a ellos no les interesó. Esto es algo así como cuando una persona natural ya está llegando a su fin y dice, yo quiero hacer mi testamento. Y llama a sus hijos, ¿verdad? Y comienza a hacer cuentas ahí de todo lo que tiene. Pueden ser terrenos, casas, vehículos, muchas cosas, muchas posesiones, joyas, dinero en efectivo, cuentas de banco. Y entonces hace la lista, ¿verdad? De todo lo que tiene. Y comienza a pensar en lo que le va a dar a cada uno de sus hijos. Y entonces en esa lista pues sale la repartición, si son 5, si son 10, si son 15, porque hay familias grandes a veces. Y a cada uno pues le va a asignar una parte. Pero después que ellos han recibido su herencia, ¿qué pasa? Lo normal, y oiga, digo normal no porque así debe ser, sino porque es lo que se ve. Lo que pasa con esas personas que reciben la herencia es que una vez la reciben, no importa lo que le haya costado al papá y a la mamá, ellos comienzan a malgastar todo aquello que han recibido. Muchos, si son terrenos, lo venden y a un precio que no vale lo que vale, porque a ellos no les interesa, ellos quieren tener dinero en sus manos. Si son casas, también las venden o a veces las alquilan. Y si es cuenta de bancos, mejor todavía, ¿verdad? Rapidito el dinero se gasta porque no les cuesta nada. Qué terrible, ¿verdad? Eso. Pensemos ahora nosotros como papás, si nosotros hiciéramos eso con nuestros hijos y ellos, claro que ya no vamos a estar, ¿verdad? Porque el que se va, se va. Pero si nosotros pudiéramos ver lo que los hijos van a hacer con todo eso, ¿estuviéramos alegres nosotros o estuviéramos con un sentimiento? Con un sentimiento, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que tanto costó? Trabajo, esfuerzo, que a veces no comía y que a veces se privaba, ¿verdad?, de comprar algo y para que tengan los hijos y que después, lo malgastaron y se acabó. Hay personas que quedan hasta en la calle después de haber recibido cantidades de dinero o de haber recibido porciones grandes de tierra y como no les costaba, lo vendieron, lo malgastaron y después andan de indigentes en las calles. Quizás les parezca que estoy exagerando, pero no. Conozco casos y es triste. Pero la gente que le cuestan las cosas, esa gente va ahí con cuidadito, ¿verdad? Aunque tenga un dinerito, lo va gastando poquito a poco porque sabe que le cuesta, ¿verdad? Y sus casas la tienen muy cuidadita, muy decorada y todo eso. Cuidan sus cosas. Hoy, ¿cuál es la recomendación para nosotros o para nuestros hijos? En la parte espiritual, si papá, si mamá han orado, ¿verdad? Doblaron rodillas a saber cuántos años para que los hijos puedan tener la bendición. Si se esforzaron para tener algo en casa, si se esforzaron en la iglesia para poder servir en un privilegio y para poder ser fieles a Dios, ¿qué deberíamos hacer la siguiente generación? Seguir igual. Nuestros hijos, si nosotros nos vamos, ¿qué deberían de ser? Y decir, bueno, aquí se murió, ¿verdad? El pastor Adolfo, se murió el pastor Manuel, se murieron los pastores, los líderes, y ahora pues, ¿y nosotros qué hacemos ahora entonces? Vamos a mandar a llamar a otra persona de por allá lejos porque aquí no hay gente. Eso fuera lo más
quizás lo más fácil de hacer, pero yo digo que no. Alguna formación hay en este lugar, hermanos. Si hablamos en la parte espiritual, si falta una persona, hay 2 o 3 que pueden tomar el cargo. Si alguien de un ministerio dice ya no, entonces surge otra persona que dice yo quiero servir al Señor. Y no es que estemos deseando que alguien más se quite, ¿verdad? O que falte, sino el deseo es poder entregarnos de lleno al Señor y decirle: Señor, yo no soy de los que perecen, yo no soy de los que me retraigo, yo soy de los que sirvo con todo corazón al Señor. ¿Habrán de esas gentes aquí? Porque, hermanos, esta generación dice que no conocía a Dios. No lo conocieron. Esta nueva generación, ellos hicieron de lado lo que habían oído. Fácil se apartaron de Dios. Fácil se apartaron. Pero lo otro que dice es que no conocían la obra que Dios había hecho por Israel. No eran verdaderos creyentes. Un verdadero creyente sabe lo que Dios hace. ¿Cuántos decimos amén? Ya se me afligieron. Un verdadero creyente sabe lo que Dios hace en la vida de las personas. Si hablo con nuestros hijos, con los jóvenes, yo quisiera creer que ellos también saben qué es el poder de Dios. Si bien es cierto que en ellos podrán decir: yo nací en la obra, yo no anduve en el mundo, yo no he andado de borracho, yo no he andado allá con diferentes mujeres o diferentes hombres, yo no andaba en drogas, yo no he andado en parrandas, yo no he andado todo ahí. Hace poco oí el testimonio de un siervo de Dios que él sirve desde su niñez en el Señor. Y él decía: si alguien anduvo en el mundo y anduvo haciendo todo eso que acabo de decir y más, debe de darle gracias a Dios porque Dios lo salvó de esa vida, decía él. Y esos somos nosotros, los mayores. Pero decía él, si alguien no vivió esa vida, entonces debe de darle gracias a Dios porque Dios lo salvó de andar en ese tipo de vida, decía él. Y es una realidad. Porque toda persona, hermano, necesita de la gracia de Dios para ser salvo. Si alguien no anduvo de borracho, así todo lo que acabo de decir, pero por ser descendiente de Adán, tiene la mancha del pecado original. Por lo tanto, necesita ser salvo. Entonces, nuestros jóvenes, llegó el día en el cual ellos dijeron: yo quiero recibir a Jesucristo como mi Salvador. Y aunque no hayan visto tal vez eso antes de, ¿verdad?, en su vida, yo creo que en su caminar hoy, en los días, han visto ya cosas, ¿verdad? Cuando papá, cuando mamá ora, y por eso es bueno que a los hijos les hagamos ver cómo es la provisión de Dios. Nosotros como padres, con mi esposa, muchas veces a ellos les hemos dicho: hijos, vean ustedes que esto es la bondad de Dios. O sea, las cosas no son así de repente, les decimos nosotros, las cosas no son al azar. No es que de repente, ay, que aquí tenemos la bendición, ¿verdad? Qué bien, esto es algo normal, ¿verdad? Que haya comida, que haya casa, que tengamos lo necesario. Esto no es algo normal. Eso es parte de la provisión de Dios. Si hoy nosotros vivimos una vida tranquila en el hogar, eso no es normal. Eso es lo que Dios hace en la vida de nosotros, hermanos. Si no solamente veamos otros hogares donde no conocen a Cristo, están peleando, ¿verdad?, todo el tiempo. Están viviendo una vida que se ultrajan unos a otros y a los hijos los golpean a más no poder y los insultan y los menosprecian. Esa es la vida de la gente que no conoce a Dios. Pero en el hogar es diferente, en el hogar cristiano. Entonces hay que ser agradecidos. Los hijos deben saber eso, la nueva generación debe saber eso, porque la generación después de Josué no sabían lo que Dios había hecho, no lo valoraron, decidieron voluntariamente apartarse de Dios. Quiero que leamos el versículo 11, aunque esta es parte de lo que vamos a ver en otra oportunidad, pero vea lo que dice. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Oiga lo que hicieron. Dejaron a Jehová y se fueron tras los Baales, los dioses cananeos. Dice el versículo 12, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto,
y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Más claro no puede estar ese versículo 12. Dejaron al Dios de sus padres, el que los había sacado de la tierra de Egipto. Como quien dice hoy, si los hijos nuestros, ¿verdad? Ellos dijeran, mi papá o mi mamá, ellos son los que iban allá, ¿verdad? Y ellos decían que servían a Dios y todo eso, pero yo no creo, ¿verdad? Ahí en la universidad me han enseñado otras cosas a mí, ¿verdad? Que nosotros, no es que Dios nos haya hecho. Cuando un hijo es fiel al Señor y cree en Dios, cuando oye teorías diversas allá en la universidad, no importa que sea catedrático y que tenga tantas maestrías, le cree más a lo que dice la palabra de Dios, porque está anclado en la fe. Entonces, y dice el versículo 13, enfatiza de nuevo, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Terrible, ¿verdad? Dejar a Dios y servir a otras cosas. ¿Qué podría ser hoy en día para nosotros? Porque este es un peligro, hermanos, latente. Estamos ya finalizando. Un peligro latente. Si ellos se van tras los Baales, tras Astarot o Astarte, como se le llamaba a esa diosa, hoy, ¿qué es lo que podría alejarnos de Dios? La tecnología es un ejemplo. El avance, ¿verdad?, científico y tecnológico hoy nos está apartando de Dios. El teléfono celular, la computadora, la tablet y todas esas cosas que son herramientas que deben de hacer más fácil la vida, porque sirven en los trabajos, sirven en los estudios, pero no deben apartarnos de Dios. ¿Qué más nos podría apartar? Los deportes, podría apartarnos la vagancia, podría apartarnos el cine, podría apartarnos tantas cosas, ¿verdad? De Dios. ¿A qué nos dedicamos? ¿Qué es lo que nosotros hacemos en primer lugar? ¿A qué le damos nuestra máxima atención? Esas cosas podrían apartarnos de Dios. Ellos dijeron, nah, Jehová, ¿verdad? No, vamos a servir a los Baales, vamos a hacerle una estatua, vamos a ponerla aquí en la casa. Y no estoy inventando. Al final del libro de los Jueces dice que un hombre se hizo casa de dioses, Micaías. Dice que él dijo, aquí vamos a adorar a Dios, dijo él, y trajo un montón de muñequitos ahí, los puso en su casa y quitó a los sacerdotes levíticos, que era lo que la ley decía, y trajo a otro sacerdote y le dijo, tú me vas a ser mi sacerdote, para que Dios bendiga mi hogar. Entonces una religión a la medida de nosotros. Si nosotros somos hijos de Dios y nosotros somos evangélicos, así que nosotros vamos a decidir cómo hacemos nuestra vida. Cuando nos ponemos en ese sentido, ya vamos por mal rumbo. Hay el pastor que predique como quiera, ¿verdad? Y los pastores, los predicadores, hay que digan, hay déjenlo. Nosotros sabemos, ¿verdad? Porque nosotros somos hijos de Dios y nosotros vamos a hacer como nosotros creemos. Se oye bien, como que papá, como que mamá instruye bien, pero no. Hay que obedecer a la palabra de Dios. Incluso, ¿verdad? Si llega un momento en que el pastor o los predicadores dicen algo incorrecto, entonces usted debe de creerle más a la palabra de Dios que a lo que diga un predicador. Porque podría haber alguien que quiera desviar, ¿verdad? Queriendo interpretar mal. Pero no, nosotros somos guiados por la palabra bendita de Dios, hermanos. Así que reaccionemos, meditemos. Esa generación que se olvidó de Dios, yo no quiero ser de esa generación. Yo quiero ser de la generación que ha visto las maravillas de Dios. Yo quiero ser de la generación que le es fiel a Dios, que sirve, que se mantiene, que se guarda, que hay pureza, que hay santidad. De esa generación quiero ser. Quiero adherirme a esa generación. Y si es cierto que una generación de bendición ya pasó, bueno, que esta generación sea mejor todavía. ¿O creen que no? Puede ser, puede ser. Si nos entregamos y buscamos al Señor, hermanos, nosotros no tenemos nada que envidiarle a los grandes siervos del ayer. Si el Dios de ellos es el mismo Dios de nosotros, entonces Dios es fiel. Solo resta que nosotros le busquemos a Él. Cerremos nuestros ojos y démosle gracias al fiel Salvador. Padre amado que estás en los cielos, mi Señor, te damos la gloria y la honra. Tú eres el Dios omnipotente,
el Dios eterno, el Dios generacional, el que has hecho, Señor, maravillas y milagros. En el ayer te has manifestado con tu pueblo Israel. Y en el tiempo nuestro, nosotros, Señor, hemos visto también cosas hermosas. Has cambiado nuestra vida para comenzar. Y nos has manifestado, Señor, en muchas oportunidades que tú eres un Dios maravilloso, que eres un Dios fiel. Señor eterno, ayúdanos. No queremos ser parte de la generación que se olvida de ti. Sabemos que han sido muchas, pero muchas las veces que tú has traído favores a nuestra vida. No permita que nuestro corazón se endurezca y que nos vayamos tras las cosas, la misma bendición que tú nos has dado, Señor, y que pongamos la mirada en ellas. No, Señor. Permítenos que podamos tener nuestra mirada fija en ti, Señor, quien eres el dador de todas las cosas. Tu palabra dice que tú eres el que enriqueces y que tu bendición no añade tristeza. Señor eterno, ayúdanos, pues queremos tener nuestra mirada fija en ti, servirte fielmente, Señor, y estar listos al día, Señor, que tú nos llames a tu presencia, al día, Señor, en el que tú vengas por tu amada iglesia. Mi Dios, ayúdanos. Queremos ser fieles. Aparta todas aquellas cosas que puedan estropear nuestra comunión, Señor. Queremos estar en el secreto. Queremos estar cerca de ti, Señor. Danos fuerzas. Danos fuerza. Danos fuerza, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Oh, sí, Señor. Sí, Señor. Amén y amén.